Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, de sus directores, el doctor Salvador Sánchez, doctor Carlos Díaz y mi persona, nos honra presentar como moderador la obra del profesor Alonso Illueca, de la cual no solamente me siento honrado como un ex alumno, como un estudiante que desarrolló la tesis de licenciatura con mi persona, siendo profesor de Derecho Internacional, el alumno en ese momento, Alonso Illueca, destacaba. Hoy en su obra que nos va a presentar, la misma está constituida en 12 capítulos, denominada Curso de Derechos Humanos. Los 12 capítulos están constituidos sobre la base de la historia de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Regional o entiéndase Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos propiamente. Lo más importante o acotable que el doctor Illueca nos esté aportando en el contenido de su obra será en referencia a los derechos humanos en Panamá a través de su obra y los derechos humanos a través de la valoración de los aportes brindados por un gran jurista panameño, el doctor Ricardo J. Alfaro. En el mismo sentido, y para hacer una valoración genérica de la obra del amigo Alonso Illueca, también compila sobre lo que es el sistema africano de derechos humanos y el sistema europeo de derechos humanos para hacer una valoración genérica, entiéndase regional, sobre los aportes o desarrollo no solamente doctrinario, sino jurisprudencial, que recorre ese tránsito hermoso que son la protección internacional de los derechos humanos. Respetado alumno, hoy en día profesor de la Universidad Católica Santa María la Antigua, nos agradaría, si en el término de unos 20 o 25 minutos nos pudiera hacer la explicación de vuestra obra para que los presentes tengan a bien hacer preguntas, comentarios o inquietudes a usted. Muchas gracias y le doy formal bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Riquelme, y le agradezco también al Instituto de Estudios Democráticos y al Tribunal Electoral por acogerme y acoger esta iniciativa, esta obra titulada Curso de Derechos Humanos. La misma es producto de un emprendimiento personal, que tiene su inspiración en un documento de 1984, una ley de 1984 expedida por el Consejo Nacional de Legislación, que era el instrumento que era utilizado durante la dictadura militar y que hacía las veces de órgano legislativo. En ese entonces, en 1984, se ordenó que tanto a nivel primario como secundario, en nuestro sistema educativo nacional, se estudiase de forma sistemática los derechos humanos. Y hoy, en el año 2023, en pleno 2023, en pleno siglo XXI, todavía ese estudio sistemático de los derechos humanos no es una realidad. Cada vez que yo le presento a mis estudiantes el curso de derechos humanos, yo siempre les hago alusión a una serie de peculiaridades. Derechos humanos como materia en la carrera de Derecho, por lo menos en la Universidad Santa María la Antigua, que es en la casa de estudios donde me desempeño como profesor, es, si no me equivoco, el único curso que únicamente tiene 2 créditos académicos. En su gran mayoría, los cursos cuentan con 3 créditos académicos. Es decir, y eso lo digo a veces hasta con un poco de dolor, siento que la propia estructura curricular de nuestras universidades en ocasiones tiende a menospreciar el valor que tienen los derechos humanos. Entonces, esas 2 realidades fueron lo que en buena medida me llevó a emprender este proyecto de escribir un libro de texto básico dirigido no solamente a estudiantes de derecho, sino al público en general en materia de derechos humanos. Y esto también lo hice porque un amigo y colega y hoy día diputado de la República en el año 2022, y me refiero al honorable diputado Gabriel Silva, tomó la iniciativa de presentar un nuevo proyecto de ley que reviviese precisamente esa
esa iniciativa que había sido plasmada en ley en 1984 sobre continuar el estudio sistemático de los derechos humanos y fortalecer la educación en materia de derechos humanos en nuestro país. Entonces también creo que honrar honra, entonces yo creo que hay que hacerle el señalamiento de rigor que el diputado Silva es uno de los diputados que más ha trabajado en materia de respeto y observancia de los derechos humanos, y es algo que es digno de mencionar y de resaltar. En ese sentido, también quiero explicarles, aunque ya el doctor Riquelme lo hizo de una forma bastante sucinta, me voy a explayar un poquito más en distintos aspectos de la obra. El primer aspecto general que yo trato dentro de el libro curso de Derechos Humanos es el concepto de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Y hago una explicación bastante general de todas las características que vienen muy arraigadas al propio concepto. Me refiero a la interdependencia, a la interrelación, a su universalidad, a su indivisibilidad, para luego pasar a un análisis histórico. Ese análisis histórico se encuentra informado en buena medida por dos aspectos. Primero, por una explicación bastante sencilla del ius naturalismo, y no entendiendo el ius naturalismo como aquel que se desprende de una deidad, sino aquel que se desprende de la recta razón, como decía Hugo Grocio. Y entonces ahí hacemos un análisis histórico de la evolución del concepto de los derechos humanos, pasando por el cilindro de Chiro, la Carta Magna. También pasamos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, pero también tomando como guía dos elementos centrales. Y esto puede sonarles algo trágico o algo contradictorio, pero la realidad es que los avances más grandes en materia de derechos humanos que ha visto la humanidad en los últimos siglos han sido productos de las más grandes violaciones a los derechos humanos. Y para ello hago alusión a dos cosas. La primera, o el principal elemento catalizador de los derechos humanos en su concepción moderna, es la ruptura entre iglesia y Estado. Es la ruptura o el surgimiento de la secularización. Porque antes el ejercicio del poder se desprendía netamente del ejercicio de una suerte de poder con connotaciones de orden divino. A medida que esto empieza a cambiar, a medida que se empieza a producir una ruptura entre la deidad y el Estado, a medida en que nos empezamos a dar cuenta que los gobernantes, los faraones, los reyes, no eran dioses, empieza a regularse y a someter al poder al imperio de la ley. Es decir, limitar el ejercicio del poder. Y un ejemplo perfecto de esto es la Carta Magna. Pero además de esto, otro elemento que es bien interesante y que está muy bien matizado, siento yo, en este capítulo de historia, es el hecho de que cuando surgen los derechos humanos, los mismos también se encuentran informados por la institución, por la tristemente célebre institución de la esclavitud, que posteriormente pasaría a ser servidumbre en los sistemas feudales y subsecuentemente se transformaría en esquemas de segregación racial. Y hoy día que todavía continuamos luchando en base a esas reclamaciones por temas de justicia racial. ¿Y por qué me refiero a este elemento? Porque fueron figuras como Rosa Parks, como Martin Luther King, figuras como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi o como el propio Dalai Lama, que llevaron a darle una expresión más concreta a los derechos humanos en su sentido más activo. Entonces ahí también ese es otro elemento final. Y siempre se tiene como norte en cada uno de los capítulos la figura, a mi juicio, más preclara que ha tenido no solamente Panamá, sino que me animaría a decir la región en materia de derechos humanos, y ese es el doctor Ricardo J. Alfaro, a quien yo me tomo la licencia de denominarlo el padre del derecho internacional de los derechos humanos modernos, por sus aportes que fueron verdaderamente que trascendentales. Otro de los motivos por los cuales yo decidí escribir este libro fue porque este año tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ajustan 75 años. Estamos hablando del 75º aniversario de los dos instrumentos fundacionales, primero del Sistema Universal de Derechos Humanos y también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, el tercer capítulo se dedica al 100% a analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí nuevamente, y en eso creo que el libro hace más justicia de lo que yo les puedo comunicar en estos momentos, el que jugó un rol trascendental fue el doctor Alfaro, porque el doctor Alfaro no solamente
propuso y lideró el proceso de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que él llevó ese proyecto en el mundo de la posguerra en 1945 a San Francisco, y no le fue bien. Cuando el doctor Alfaro, en nombre de la delegación panameña, presenta un proyecto de derechos y deberes fundamentales inherentes a la persona humana, la Conferencia de San Francisco no acoge su iniciativa y por ende el doctor Alfaro no es exitoso en su afán de incluir la Declaración Universal de los Derechos Humanos dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Pero el doctor Alfaro no se rindió. Y no es que esto era una obra única del doctor Alfaro. El doctor Alfaro era simplemente un catalizador de un mensaje que era parte en realidad de un proceso global, un proceso universal, un proceso donde habían participado las más grandes mentes de la humanidad en esa época. Y me refiero a ello porque, como bien lo hacen Rafael Pérez Jaramillo y Francisco Díaz Montilla en una obra que recomiendo también siempre su lectura, si se hace una comparación entre el proyecto que presenta Alfaro, que fue un proyecto que fue trabajado por un grupo que se llamó el Comité de Filadelfia, y lo que subsecuentemente se adopta en 1948, nos vamos a dar cuenta que en un 70 o un 80% el documento que se titula hoy Declaración Universal de los Derechos Humanos es en gran parte autoría o contó con los aportes de la delegación panameña, y en particular del doctor Alfaro y por supuesto que del Comité de Filadelfia. Otro de los puntos interesantes que se abordan dentro de ese capítulo es el hecho de que en muchas jurisdicciones la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido incorporada, y esto es muy interesante, a la propia Constitución de los Estados. Y esto puede sonarles paradójico, pero incluso un Estado con una situación bastante grave en materia de derechos humanos, como lo es en estos momentos Nicaragua, tiene dentro de su Constitución una cláusula que dispone que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada parte de la normativa constitucional nicaragüense. Esto lo dejo como un elemento de reflexión, también con su cierto componente de ironía, porque también esto nos llama a nosotros como ciudadanos a la acción, en el sentido de que podemos tener las constituciones más bonitas del mundo, podemos tener las palabras y los ideales consagrados de la forma más bella posible, pero que eso se materialice en la práctica son otros 500 pesos. El cuarto capítulo aborda otro tema que es bastante interesante y bastante a veces difícil de entender, porque es sumamente complejo. Me refiero al Sistema Universal de Derechos Humanos. La mayoría de las personas cuando se refieren a la temática de los derechos humanos de una vez piensan es en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la CIDH y en la Corte IDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en ocasiones ignoran que existe un mecanismo universal muy, pero muy complejo, pero a su vez muy, pero muy efectivo, que consta de más de 80 instrumentos de derechos humanos de alcance mundial. Y este es el Sistema Universal de Derechos Humanos. En ese capítulo se hace un abordaje a las distintas instituciones del sistema de Naciones Unidas que resguardan los derechos humanos, pasando por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde por supuesto se hace una mención especial al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que falleció en el ejercicio de sus funciones. Me refiero a Sergio Vieira de Mello, al ciudadano brasileño que en su momento distintas figuras lo comparaban como el futuro de las Naciones Unidas y que verdaderamente fue una gran tragedia para la organización perderlo en Irak en el año 2003. También se hace mención a un mecanismo reciente que es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pasa a saldar una deuda histórica de las propias Naciones Unidas. Y por deuda histórica me refiero a que las Naciones Unidas cuando fue fundada tenía 3 pilares fundamentales: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos. Y el único pilar que no tenía un órgano principal de las Naciones Unidas era los derechos humanos. Y esto no fue hasta inicios de este siglo en que Naciones Unidas saldó esta deuda histórica, crea el Consejo de Derechos Humanos, y el Consejo de Derechos Humanos viene a tratar de darle coherencia a un sistema que está sumamente fragmentado. Yo les acabo de decir que hay 80 instrumentos de derechos humanos y son 193 estados parte de las Naciones Unidas. ¿Cómo nosotros hacemos para que 193 estados que han firmado distintos tratados, pero que no todos han firmado los mismos tratados, cumplan con los compromisos que han adquirido en el plano internacional? Y esto el Consejo de Derechos Humanos lo hace a través de un proceso que es extraordinario, que se llama el Examen Periódico Universal, el EPU, que es básicamente eso, un examen al que se somete
se someten todos los miembros de las Naciones Unidas cada 4 años y medio, en donde sus pares o de los otros estados le dicen cómo puede mejorar ese estado en materia de derechos humanos. Y en ese sentido entra uno de los principales aportes, a mi juicio, de este libro, que es que en este libro se recogen en sus anexos 3, en el anexo 2 y en el anexo 3, perdón, se recogen las matrices de recomendaciones que le han sido formuladas a Panamá durante los 2 últimos ciclos del examen periódico universal. Es decir, las matrices que en los últimos 10 años le han sido formuladas a Panamá. Lamentablemente, esas matrices nos dan o nos pintan una realidad que es bastante desalentadora. Básicamente, que Panamá ha hecho caso omiso a las distintas recomendaciones que nos han formulado en el plano internacional. Para mí, una de las más crudas y de las más desgarradoras es el artículo 12 de la Constitución. Porque el artículo 12 de la Constitución Nacional, el cual México tiene ya más de 10 años pidiéndonos que reformemos, establece un concepto bastante discriminatorio en los procesos de naturalización. Básicamente establece que el Estado tiene la potestad, y escuchen esto bien, de negarle a una persona, a un migrante, la carta de naturaleza por motivos de discapacidad física o mental. Es decir, que el Estado, al mejor estilo de la Constitución del 41, para quienes tienden a satanizar solamente la Constitución del 41, la del 72 también hay que verla con la lupa, establece una causal que es evidentemente discriminatoria para negarle la naturalización a un ser humano que puede ser un niño que ha sido adoptado por una familia aquí en Panamá, que está en proceso de naturalizarse, pero el Estado tiene algún interés de preservar alguna suerte de, no sé qué podría preservar el Estado negándole una carta de naturaleza a una persona que tiene algún tipo de discapacidad física o mental. También la puede negar por temas de sanidad o salubridad y por temas de moralidad. Eso también es nuevamente algo que es bastante problemático y que siempre es un tema reiterado, por lo menos en mi activismo desde el punto de vista académico y público. Siempre me llama muchísimo la atención que Panamá todavía tenga ese artículo vigente y no hayamos podido reformarlo, al menos en 2 legislaturas distintas. Pero en fin, esa es una parte que es muy importante, el anexo 2 y el anexo 3, porque ni siquiera en la base de datos de las Naciones Unidas está esta información en español. Toda la información de todas las recomendaciones que se nos han formulado está en inglés o en francés. Entonces me tomé el trabajo con mi estudiante, María Isabel Villarreal, de traducir esto al español y sistematizarlo de una forma que fuese amigable para el lector. Luego de estudiar el sistema universal, pasamos al sistema interamericano, a nuestro sistema, y ahí hacemos un análisis de los 2 principales instrumentos, así como de otros instrumentos que son muy, pero muy importantes para el sistema, y de sus 2 principales órganos de protección. Me refiero a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, para luego analizar el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese análisis, por supuesto que se va a entrar en la materia del control de la convencionalidad. Por supuesto que tratándose de un libro introductorio a la temática, no se aborda de forma tan significativa este tema, pero para ello también existe en la Bibliografía Nacional autores de gran nivel como el señor Procurador de la Administración, el doctor Rigoberto González Montenegro, quien ha escrito extensamente sobre el tema y recientemente publicó un libro en ese sentido. Esa sección pues es bastante esclarecedora porque también trata el tema de las reparaciones y abordamos cómo Panamá se convirtió en uno de los primeros países en ser condenados dentro del sistema interamericano de derechos humanos dentro de la jurisdicción de la Corte y muy en particular en ser el primer país en el sistema interamericano en ser condenado por violar los derechos humanos a los migrantes por los esquemas de detención migratoria en el caso Vélez Lor. Luego abordado el sistema interamericano de derechos humanos, pasamos a ver la intersección de los derechos humanos con temáticas selectas. Y este es uno de los temas que a mí más me fascina porque a veces tendemos a ver los derechos humanos como una isla, pero nos damos cuenta que el de los derechos humanos interactúan con distintas situaciones de excepción. En particular, con los estados de emergencia siempre es necesario, o los estados de urgencia o de excepción, siempre es necesario tener una visión informada con una perspectiva de derechos humanos. También se aborda la temática de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo y el eterno debate que si el terrorismo es un problema de ley y orden o si es una amenaza de orden militar. Pero como siempre, independientemente de
qué arista o qué posición uno tome, se deben respetar los derechos humanos, independientemente de que estemos lidiando con un terrorista, con un asesino, con un violador, tenemos que respetarle a esta persona los derechos humanos. También, a su vez, se analiza la intersección entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ese es otro tema que me apasiona muchísimo y lo hacemos informándonos, por supuesto, de un tema que es muy propio, muy panameño, y es también, creo que, un testimonio que vale la pena hacer público a la doctora Gilma Gloria Camargo, quien durante 30 años litigó contra los Estados Unidos por el tema de las víctimas de los acontecimientos acaecidos luego del 20 de diciembre de 1989, en el contexto del acto de agresión de los Estados Unidos en contra de Panamá. Y en ese sentido, vemos cómo la doctora Camargo utilizó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para resarcir a las víctimas en el caso José Isabel Salas y otros contra los Estados Unidos de América. Durante 30 años la doctora Camargo litigó y tuvo un dictamen favorable de la comisión en un informe de fondo. Luego de esto, entramos a ver los derechos humanos en Panamá. Y para ello, nuevamente, toca hacer un ejercicio de humildad. Nuevamente, hay personas que manejan muchísimo mejor este tema que yo, pero no se había abordado con una perspectiva de derechos humanos, y siempre hago referencia a quien yo considero que es el maestro de todos nosotros, de todos los abogados, que es el doctor Carlos Bolívar Pedrecci, quien a través de su rica e impresionante obra bibliográfica ha abordado todos los recursos constitucionales habidos y por haber. Entonces, dentro del capítulo de los derechos humanos en Panamá, por supuesto que se hace referencia al control de la constitucionalidad, pasando por los distintos mecanismos de protección de los derechos humanos dentro de la esfera jurisdiccional panameña, incluyendo la acción de inconstitucionalidad, el amparo de garantías constitucionales, el habeas corpus, el habeas data, el recurso contencioso administrativo de protección a los derechos humanos, entre otros. Para luego analizar las dos instituciones que, a mi juicio, protegen los derechos humanos. Entre ellas están la Defensoría del Pueblo, y luego hablo de la Procuraduría de la Administración, quien, a mi juicio, a través de la vigilancia de conducta de los servidores públicos, puede velar por el respeto y la observancia de los derechos humanos de una forma incluso más efectiva que la propia Defensoría. Pues, como bien todos ustedes conocen, la Defensoría tiene un rango de acción limitado porque su función no es de orden jurisdiccional. Y ahí se hace una propuesta final, que es considerar darle a la Defensoría un rol bastante similar al que tiene la Procuraduría de la Administración y el Procurador General de la Nación en los casos que se someten ante la Corte Suprema de Justicia. En lo que a derechos humanos se refiere, pues la opinión del defensor o defensora del pueblo puede esclarecer en ocasiones algunos vacíos de orden jurídico que tenga la Corte Suprema de Justicia en un momento dado. Pues en teoría debe ser la persona experta en derechos humanos que informe a la Corte. Luego de analizar la perspectiva panameña o el derecho interno panameño, entramos en un ejercicio comparado, y ese ejercicio comparado pasa por analizar dos sistemas. El primero es el sistema africano de derechos humanos, y este capítulo, una de las principales motivaciones que me llevó a hacerlo fue un diplomado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que desde la USMA dictamos el año pasado, porque precisamente en la clase en la que íbamos a hablar de derecho comparado, me tocó a mí preparar un pequeño resumen de cómo funcionaba el sistema africano, y me pareció fascinante todo el tema vinculado a la Unión Africana, a la Comisión de los Derechos Humanos y de los Pueblos del África, y también a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y en ese sentido es un capítulo bastante interesante, pues ofrece una perspectiva comparada, porque al momento en que veamos nuestro sistema interamericano también tenemos que darnos cuenta que tenemos un sistema africano pujante que tiene una jurisprudencia bastante robusta, que está en proceso de formar un corpus juris muy interesante, igual interesante que el del sistema interamericano. El otro ejercicio comparado que se plantea es el relativo al sistema europeo de derechos humanos. Y en lo que al sistema europeo de derechos humanos se refiere, se hacen ciertas salvedades, pues a diferencia del sistema africano y del sistema interamericano, hay una única instancia que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se hablan de todas las complejidades inherentes a ese sistema.
Si ustedes piensan que el nuestro es complicado con nuestros 7 jueces, me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, imagínense que en el Tribunal Europeo hay que dividirlos por distintas salas y la cantidad de jueces depende de la cantidad de estados que sean parte del Consejo de Europa. Entonces ese es otro tema que es verdaderamente interesante y es una exploración con una perspectiva comparada muy interesante porque en la medida en la que uno se adentra en el estudio de los derechos humanos, en particular el sistema interamericano, uno se da cuenta de que hay un diálogo jurisprudencial, no solamente entre el sistema universal y el sistema interamericano, sino entre los sistemas regionales. En ocasiones la Corte Interamericana cita lo que dice la Corte Africana y a veces lo que dice el Tribunal Europeo, y eso es otra forma para decirnos que los derechos humanos son universales, que la perspectiva universal no tampoco les esquiva a los sistemas regionales. Y por último, el libro cierra con un capítulo que creo que le hace honor al foro que el día de hoy me ha cogido, que se llama Los derechos humanos y la democracia. Y esto lo hago con la convicción de que es un tema que precisamente debe ocupar un espacio muy importante en nuestra agenda. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy un ferviente creyente del orden internacional basado en reglas y creo muchísimo en los principios y valores que esbozan este orden internacional basado en reglas. Yo los resumo en 3 principios o valores: la democracia, los derechos humanos y la transparencia. Y en ese sentido, desde este capítulo se aborda la relación intrínseca que existe entre los derechos humanos y la democracia. En 1990, el profesor Thomas Frank de la Universidad de Nueva York escribió un ensayo fascinante en donde él argumentaba que estaba en proceso de surgir un derecho a la democracia a nivel internacional. Básicamente que los estados tenían una obligación de ser gobernados de forma democrática. Entonces esto se hacía en base a la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que tienen que haber elecciones periódicas y que toda persona tiene derecho de participar en la elección de sus gobernantes, y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero ¿qué pasó en ese interín? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué no se ha consolidado ese denominado derecho a la democracia? Hay distintas razones, pero lo que sí se puede aseverar, creo que de forma concluyente, es que en el plano regional sí existen normas comunitarias de gobernanza democrática. Y la más robusta de todas ellas es la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana fue promulgada el 11 de septiembre del año 2001. Ustedes dirán, 11 de septiembre del año 2001 no es el día de los atentados contra las Torres Gemelas. En efecto, sí. Y en ese mismo momento estaban reunidos en la ciudad de Lima la mayoría de los ministros de Relaciones Exteriores de la región, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense, el secretario de Estado Colin Powell, y adoptaron este documento que establece como la regla en nuestra región la democracia. Entonces, ¿qué establece la Carta Democrática Interamericana con relación a los derechos humanos? Establece una base que es bastante clara y sencilla. Donde hay más democracia, se respetan de forma más clara los derechos humanos. Donde hay menores niveles de democracia, se producen mayores violaciones a los derechos humanos. No puede haber una democracia representativa, a la que hace alusión la Carta Democrática Interamericana, sin el pleno respeto y la plena observancia de los derechos humanos. Este ha sido un reprise del libro. El libro tiene 200 páginas. Eso sí, tuve que mandar a achicar la letra porque me había salido un poquito elevado el número de páginas y quería hacerlo más amigable al lector. Yo sé que hay gente que ve un libro de más de 200 páginas y dicen, no, esto ya es mucho, o esto lo que me están poniendo aquí no tiene ningún tipo de sentido. Y tiene unos anexos bien interesantes que invito a leer. Como les dije, los anexos relativos a las recomendaciones que se le han formulado a Panamá, cómo nosotros podemos accionar para que cada una de estas recomendaciones se hagan realidad, cómo podemos accionar para que las personas con discapacidad no sean discriminadas al momento en que aplican para el proceso de naturalización, cómo podemos hacer para que Panamá se adhiera a la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, cómo podemos hacer para que la República de Panamá reconozca que las personas mayores, y todos vamos a ser personas mayores en algún momento, son un grupo en condición de vulnerabilidad que ameritan una protección especial por parte del Estado y que Panamá se adhiera a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores.
Aquí hay una gran cantidad de recomendaciones y yo creo que es solamente el inicio de un debate. Ese es el objetivo, siempre ha sido ese, que cualquier persona no tiene que ser abogado, no tiene que ser un experto en derechos humanos, cualquier persona que, en particular aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, aquella persona que un día se despertó y se sintió asqueada por lo que había pasado en el CENIAF con nuestros niños, con los niños panameños en condición de vulnerabilidad. Aquellas personas que se sintieron verdaderamente, que se sintieron pues estremecidas o que la conciencia nacional se estremeció cuando sucedió lo del accidente en Hualaca, sepan que se puede accionar, sepan qué se puede hacer y sepan qué derechos nos protegen a todas, a todos y, con todo el respeto, a todes. Muchísimas gracias y espero que la presentación haya sido del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias, Alonso, por esas grandes y expresivas frases que evocan un alto contenido en el desarrollo de su obra. Lo felicito, pero en el mismo sentido le brindo formal invitación a todos los presentes. Hay 60 personas a que cualquier inquietud, pregunta que tengan a bien hacerle al autor, con mucho gusto, él estará anuente a resolverlos. Antes de dar paso a unas preguntas que han llegado por chat, licenciado Alonso, tengo una pregunta de mi persona hacia usted, haciendo alusión a un comentario que usted justamente incorporase con respecto al contenido del artículo 12 de nuestra Constitución Política, que en el párrafo final hace referencia a que el Estado podrá negar una carta naturaleza por incapacidad física o mental. Sin embargo, el 19 de nuestra Constitución Política señala que no habrá fuero ni discriminación, y dice, por discapacidad. Mi pregunta, amigo Alonso, es, ¿discapacidad es incapacidad o no es discapacidad? Porque hay un debate todavía si la incapacidad se puede valorar como discapacidad, y hay valoraciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular. Y una pequeña y segunda pregunta con respecto al derecho a la democracia, recogido en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. La Carta es un instrumento jurídico vinculante que pueda ser objeto de contenido de su articulado de demanda en el ámbito internacional por violación de un derecho humano colectivo como es el derecho humano a la democracia. Me parecen dos preguntas extraordinarias y que me dan una chance, creo que inigualable de explayarme un poquito más sobre ambos temas. Hay una serie de debates que escapan al ámbito de los derechos humanos y que pasan a la perspectiva del ámbito constitucional, y me gustaría hacer una comparación entre ese ejemplo que usted acaba de señalar, que me parece que es muy al lugar, con el debate que hay ahora mismo en el Perú, que tiene a Perú sumido en este proceso de inestabilidad política por los últimos, ¿qué les puedo decir? Por los últimos 10 años, por lo menos, porque no ha habido, creo que un expresidente de Perú recientemente que no se haya visto envuelto en un proceso que involucra este artículo de la Constitución. Básicamente, el Congreso peruano tiene la capacidad de destituir a un presidente por motivos de incapacidad moral. Entonces, cuando se da una discusión entre los constitucionalistas de la época en el Perú, uno únicamente tiene que consultar a cualquier profesor de Derecho Constitucional peruano o a cualquier académico peruano que haya leído sobre el tema, y ellos les van a decir que cuando el constitucionalista redactó esta norma, incapacidad moral no se refería a que esta persona fuese una persona considerada corrupta por muchas personas o que fuese una persona con un bajo estándar moral. No, de ninguna manera, ese no era el tema. Era una persona que tenía algún tipo que había quedado como interdicto, básicamente, que había perdido sus facultades cognitivas de forma bastante visible y que eso conllevaba su remoción del cargo. De ninguna manera implicaba un juicio subjetivo en cuanto a la moralidad de la persona. Lo mismo se puede decir acá. Aquí puede haber un vacío, pero cuando se produce un vacío de esta naturaleza, la incapacidad física, si uno se va a la parte del derecho panameño, podría pasar más bien por un análisis, un proceso de interdicción.
Pero la realidad es que en realidad uno tiene que entrar a ver cuál era el espíritu del constitucionalista de la época, y en eso yo creo que ese es otro de los aportes que nuevamente que hacen figuras como el doctor Pedreschi, como el doctor Mario Galindo, que todavía están con nosotros, que ambos participaron en la comisión que revisó la Constitución, y si uno revisa los anales de esa comisión revisora de la Constitución, yo creo que fue en las reformas del 83, 84, uno encuentra debates muy, pero muy elaborados sobre las palabras que estaba utilizando en ese momento el constituyente en el proceso de reformulación de la norma constitucional. Entonces, eso es un tema que yo les daría para ese tipo de interpretación. Sobre la segunda pregunta, es una pregunta fascinante. ¿Por qué? Porque la Carta Democrática Interamericana no es un tratado. Entonces, bajo un prisma positivista como es el nuestro, digan, bueno, si no es un tratado no es vinculante. Pero eso va más allá de esto. O sea, la norma que establece la Carta Democrática Interamericana es bien sencilla. Básicamente parte de la base de que los estados del hemisferio reconocemos una cosa, que no existe un gobierno mundial. No existe una autoridad suprema a nivel internacional ni a nivel interamericano. Por ende, para salvaguardar la democracia, nada más existen mecanismos coercitivos entre los propios estados. ¿Y qué es la decisión que toman los estados a través de la Carta Democrática Interamericana? Que cuando un estado se aleje de la democracia, los otros estados lo inviten a volver al cumplimiento con la misma, y que si éste se rehúsa en hacerlo, éste deje de participar de los beneficios competitivos de ser parte de una sociedad conformada por estados democráticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Usted quiere participar de esquemas de tratados de libre comercio, quiere participar de algún trato favorable en materia de exportaciones o de importaciones, usted quiere participar de mecanismos de desarrollo regional, usted quiere participar de los foros multilaterales que son parte del sistema de la OEA, usted tiene que cumplir ciertas reglas. Si usted no cumple con ciertas reglas, usted va a ser excluido del sistema. Por supuesto que de la palabra a los hechos hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, en ocasiones eso no se matiza en una realidad práctica. Porque ustedes me dirán, bueno, ¿y qué sucede con Nicaragua? Nicaragua es el caso por excelencia. Yo lo menciono aquí en el libro. Porque yo me planteo muchos problemas porque, nuevamente, yo también se lo digo esto mucho a mis estudiantes y el profesor Riquelme, yo lo sé por experiencia propia y también porque lo he escuchado también hasta el día de hoy de sus estudiantes, que siempre los profesores de derecho reconocemos una cosa, que en derecho nada es blanco y negro, hay muchos grises. Entonces, en el tema de cómo hacer cumplir estas normas hay muchísimos grises. En Nicaragua evidentemente se están violando los derechos humanos y no hay un sistema democrático en vigor. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó la OEA? Dice, vamos a invocar la Carta Democrática Interamericana. ¿Y saben qué les dijo Nicaragua? Nicaragua dijo, tranquilo, yo no quiero participar de la OEA, yo me voy de la OEA. Yo no quiero participar del sistema interamericano, no quiero participar de la Organización de Estados Americanos, yo prefiero más bien un modelo transaccional. Entonces también eso nos lleva a otro punto, que es la crisis de valores a nivel interamericano, porque tenemos dos modelos de orden regional que están en plena competencia el uno con el otro. Tenemos un modelo que promueve democracia, derechos humanos y transparencia, esa es la OEA, y tenemos otro modelo que promueve relaciones de orden transaccional. No me importa si tú maltratas a tus ciudadanos, no me importa si tú haces fraudes electorales, no me importa si tienes gobernantes corruptos, yo hago negocios contigo de todas maneras. Y esta competencia está muy, pero muy marcada por la participación de un número plural de estados en la Cumbre de las Américas y por la no participación de otro número de estados en la cumbre, así como también los que participaron y no participaron en la cumbre de la CELAC. Entonces, es otro elemento que combina en buena medida el elemento jurídico con el elemento de las relaciones internacionales. Muchísimas gracias, profesor Illueca. Hay varias preguntas. Voy a hacer referencia a una que ha venido de una misma persona, varias, pero voy a tratar de compilar las ideas allí que están presentes. El oyente o la persona que está en la plataforma hace referencia a por qué los derechos humanos no se cumplen, pero luego hace otra pregunta nuevamente, donde pregunta sobre los estándares de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la aplicación o adecuación de la norma interna a estos principios ex oficio
por los administradores de justicia. Sin embargo, hay mucho desconocimiento en la materia convencional para muchos. ¿Qué estrategia considera usted se debe proceder para abordar esta debilidad? La mejor forma de explicarlo, la primera pregunta es, también hago referencia al libro, hay que meter propaganda al libro, ¿no? En el libro yo introduzco una teoría de un libro que lo tengo por allá que se llama Fiduciarios de la Humanidad. Los derechos humanos funcionan como un fideicomiso. Los derechos humanos no son propiedad de los estados, son propiedad de la humanidad. ¿Y cómo funciona un fideicomiso? Básicamente un bien es dado en fideicomiso, un fiduciario los administra en beneficio de un tercero que es el beneficiario final del fideicomiso. Quien constituye el fideicomiso es el fideicomitente. Entonces, los derechos humanos son un bien dado en fideicomiso por la humanidad a los estados, quienes como fiduciarios deben administrarlo en favor de las personas sujetas a su jurisdicción. En el momento en que los estados no cumplen con ese rol fiduciario, en teoría, como en cualquier fideicomiso, el estado debe ser removido de sus funciones de protección. El tema es cómo hacer esto ante la ausencia de una autoridad global suprema. Naciones Unidas no es un gobierno mundial. ¿Cómo hacemos para cumplir o hacer a los estados cumplir con los derechos humanos? Ahí es donde entran los mecanismos de autoayuda. Ahí es donde entran las sanciones. Ahí es donde entran las listas. Ahí es donde entran mecanismos como las contramedidas que le permiten a un grupo de estados ejercer presión sobre otro estado que no está cumpliendo con un compromiso internacionalmente adquirido. Recuerden esto, los derechos humanos no son una imposición de la comunidad internacional. En teoría, los estados tienen de una forma u otra plena libertad, pero en la medida en que los estados van suscribiendo tratados y van aceptando normas de derecho internacional, van disminuyendo los atributos soberanos que le permiten a ellos hacer lo que les da la gana. Entonces, el cumplimiento de los derechos humanos es un ejercicio muy complejo. Complejo, pero tan complejo que en ocasiones hasta depende de algo que se denomina en la literatura el naming and shaming, que es básicamente el naming and shaming. Denunciar a los estados públicamente. Al parecer a los estados les importa mucho su percepción a nivel internacional y que les digan violadores de los derechos humanos, al parecer les es muy importante. Les afecta muchísimo. Creo que hay ciertas excepciones. No me voy a referir a las excepciones. Creo que yo vivo en una de ellas, no sé si ustedes, porque a veces yo digo, ¿cómo es posible que aquí en Panamá suceda esto y esto y esto y las autoridades no actúen? Pero bueno, ese es parte del activismo que toca. Ese es parte de la labor. Sobre el segundo punto, yo lo quiero responder de una forma bien sencilla, porque nuevamente, el control de la convencionalidad es muy complejo de explicar, pero lo explicaría a través de algo bien sencillo que se llama sentido común. ¿Cómo yo les explico el tema del control de la convencionalidad de forma sencilla a través del sentido común? Si la Corte Interamericana, en teoría, tiene una jurisprudencia robusta y falla de forma consistente, y se pronuncian de cierta manera en un caso contencioso o en una opinión consultiva, lo que están haciendo es telegrafiándole a los estados cómo van a fallar ellos ante una determinada circunstancia. Si la Corte Interamericana le dice a los estados no hagan X, porque si haces X, te voy a condenar, el estado adolecería de sentido común si el estado hace X de todas maneras, porque pareciese que el estado quisiese que lo condenasen. Entonces, ¿qué estrategia yo considero que se debe utilizar para abordar esta debilidad? Yo creo que el sentido común, ese es el primero, que a veces es el menos común de los sentidos. Pero además de eso, pues yo creo que aplicar el espíritu de lo que dice la propia Constitución. La propia Constitución es muy, pero muy clara. La República de Panamá acata las normas de derecho internacional, es el artículo 4, y el artículo 17 dice que las garantías constitucionales consagradas en la Constitución son mínimas y no excluyentes, en particular aquellas que inciden sobre la dignidad de la persona humana. Entonces, con esa construcción, si no aplica el espíritu de la Constitución, que la Constitución nos dice, lo que viene de afuera, Panamá lo acata. Y además de eso, lo que está aquí en la Constitución no es restrictivo, hay muchísimas cosas más. Entonces, es una formulación números apertus, no números clausus. Entonces, yo creo que todo esto pasa nuevamente por lo mismo, sentido común. Si un tribunal internacional, que es un cuerpo colegiado, con gente muy estudiada en materia de derechos humanos, nos dice algo, yo creo que cualquier persona que cree en la dignidad de la persona humana, por más que no comparta la ratio decidendi de la Corte, el razonamiento de la Corte, dirá, oye, esta gente por algo le está diciendo, y yo me uní a este mecanismo porque yo creo que esta es la forma idónea de proteger los derechos humanos.
Bueno, paso antes también oportuno, Alonso, que le refieras aquí a los que están en la plataforma, porque la licenciada Mirta Varela, y estoy seguro que muchos más me han estado preguntando, dónde está en venta tu libro. Pero voy a dar paso a dos preguntas más que están en la plataforma. Una de ellas, del licenciado Cajar, hace referencia con el tema de, en su opinión, cómo debe abordar y tutelar los derechos humanos la relación entre las nuevas tecnologías y su impacto en la dignidad de las personas. Y para que tengas una bueno, noción de la segunda pregunta, que va un poco en la misma línea de la anterior, eh, eh, la anterior persona que elevó las preguntas, hace referencia a si el Estado es el garante de los derechos humanos, tanto en la esfera doméstica como frente al derecho internacional. En cuanto a la esfera nacional, se ha programado realizar campañas sobre los derechos humanos, no solo la Defensoría. ¿Qué efecto, impacto podría darse a través de la Academia de Medios de Comunicación? Sobre la primera, y es una muy, pero muy buena pregunta, igual que la segunda también. Estos son los derechos de cuarta generación. Y esto, de una u otra forma, va a llevar a nuestra Corte Suprema de Justicia a desarrollar, y me gustaría pensar yo de forma adecuada, una jurisprudencia bastante robusta en materia de habeas data. Propónese que los habeas data no solamente es para el acceso a la información de carácter público, sino también para la protección de la información personal. Entonces, ese elemento, en conjunto con la inteligencia artificial, en conjunto con elementos como lo que se está discutiendo actualmente en Naciones Unidas, que son los robots autónomos letales, literalmente Terminator, esa discusión es muy necesaria porque pasan por problemas bastante grandes, como desde la perspectiva de la atribución de la conducta de la inteligencia artificial al Estado, así como la violación del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales. Entonces ahí hay un elemento que es un debate que está en marcha. Yo pienso y espero que en algún momento Panamá participe de forma activa en estas discusiones que se están produciendo a nivel internacional. Se los digo, en el año 2013, cuando yo estaba trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el difunto relator sobre ejecuciones sumarias extrajudiciales, Christoph Heinz, nos fue a hablar, él es el relator de Naciones Unidas, nos fue a hablar a la OEA sobre los robots autónomos letales. Y yo no podía creer en esa época que eso fuese una realidad. Eso fue hace 10 años, en el 2013. Yo estaba recién graduado de la universidad. Y yo no podía creer cómo no se le, cómo Panamá o cómo estados de nuestra región estaban participando de forma activa en ese tipo de discusiones. Lo mismo sucede con la materia del habeas data. Si ustedes ven el habeas data se ha limitado en gran parte a información de carácter público, pero no se ha robustecido la parte de la protección de los datos de información personal. Si bien tiene que reposar en bases de datos de carácter público, acuérdense de otra cosa, que muchas de las discusiones que se dan en torno a los derechos humanos se dan matizadas por el hecho de que se parte de la base de que únicamente el Estado viola derechos humanos. Eso no es del todo cierto. Ya eso ha empezado a cambiar. Incluso hay proyectos que se están discutiendo actualmente en Ginebra, por ejemplo, los derechos humanos y las empresas. ¿Qué estándares de derechos humanos deben cumplir las empresas? Entonces es una discusión que está muy, pero muy actual. Yo hago mención de ello con los derechos de cuarta generación, y yo simplemente hago los votos que nuevamente yo espero que si en algo se puede contribuir, siendo este un tema tan extenso, que ustedes abran este libro y ven, oye, este muchacho habló de derechos de cuarta generación, qué interesante esto de los derechos en la era digital, cómo es esto, y que un elemento que está aquí presente es que hay mucha bibliografía sugerida. Yo reconozco que yo no soy experto en todo, yo sería un generalista en esto, y siempre les recomiendo al final de cada capítulo una serie de lecturas. Entonces eso es un elemento. Sobre la segunda pregunta, sí, el Estado es el garante de los derechos humanos en el plano nacional. Como me dicen a mí, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre que se violen los derechos humanos de una persona con que venga el hecho de que una persona cometa un femicidio implica una violación a los derechos humanos? La respuesta es depende, porque un femicidio es un femicidio que está penado por la legislación panameña. Pero si el Estado tiene una política sistemática de tratar los casos que involucran asesinatos en contra de mujeres de forma diferenciada
y en detrimento de los derechos de la mujer como un grupo en condición de vulnerabilidad, entonces involucra una violación a los derechos humanos. Entonces, ¿de qué forma se puede avanzar en materia de derechos humanos en la esfera jurisdiccional y cómo la academia y los medios de comunicación podemos contribuir? Bueno, de forma bastante sencilla. Número uno, hace falta mucha educación en derechos humanos. Creo que antes de este libro había un libro de derechos humanos de la doctora Durling. Ella escribió un libro de derechos humanos y yo creo que también la diputada Zulay Rodríguez tiene un libro de derechos humanos. Y yo creo que de ahí en adelante, si la memoria no me falla, hay muy poca bibliografía en derechos humanos. Por supuesto que hay aportes diferenciados. Por ejemplo, el aporte de Rafael Pérez Jaramillo. Yo le digo a don Rafael, el biógrafo del doctor Ricardo J. Alfaro, pues por supuesto que ese es un aporte muy particular. Pero yo siempre me enfrentaba con un problema cuando yo decidí meterme al curso de Derechos Humanos. El único libro de texto que yo tenía era un informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos del año 2009 sobre la situación de derechos humanos en Panamá. Esa era la única fuente bibliográfica sobre derechos humanos en Panamá. ¿Qué se puede hacer? Desde Academia y Medios de Comunicación, educación. Es muy, pero muy importante. Tenemos que hacer realidad la ley del 84 y también tenemos que impulsar que las reformas que promovió el diputado Silva se hagan realidad. Sí. Alonso, una pequeña inquietud en base a sus muy buenas apreciaciones en materia de derechos humanos. Cuando se habla de las personas, la titularidad de las personas, estamos frente al tema de las personas jurídicas, las personas naturales. Cuando usted mira en materia del derecho internacional de protección jurídica de inversiones, las personas jurídicas, llámese inversionistas, recurren al CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje en materia de protección de inversiones, pero lo hacen de forma directa. El CIADI invoca competencia, y es muy probable posible que admite competencia. En cambio, cuando pasa acá en materia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la víctima, en cierta medida debe seguir llamándose víctima, tiene que agotar toda la instancia interna, si es de la esfera de instancia o si llega a casación. ¿Cuál sería tu valoración? ¿Qué se podría cambiar en ellos? ¿Habrá una oportunidad de que las víctimas logren desde un primer momento ya ser reconocidas en materia de violación de derechos humanos o quedan expuestas a un tema que lamentablemente observamos cómo los inversionistas recurren de forma directa sin agotar instancia interna de los estados? Es como es una mezcla de sentimientos. Tengo sentimientos encontrados respecto a ello, ¿no? Porque me gustaría ver mucho más, mucho mejor plasmado la excepción al agotamiento de los recursos internos, que como usted bien sabe, profesor, pues en ocasiones es más bien una ficción que una realidad. Pero esa excepción al agotamiento de los recursos internos también debería ir informada por lo que yo considero debería ser por parte de los estados un entendimiento un poquito más amplio de los derechos humanos en su acepción contemporánea. Hace 5 años fui invitado a participar en una obra regional que comentaba los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí básicamente me tocó la ñapa, porque el que me llamó fue un amigo mío que es profesor en una universidad en Monterrey, en México. Me dice: Alonso, la persona que iba a escribir el artículo 6, pues no ha decidido participar. ¿Te gustaría participar? Y bueno, con mucho gusto. Era la Jornada Mundial de la Juventud, así que yo estaba sentado en mi casa, nadie se podía movilizar mucho esos días y yo estaba escribiendo sobre el tema. Y yo encontré un análisis comparativo bien interesante que creo que puede encapsular muy bien eso de que los derechos humanos en su entendimiento tienen que evolucionar. Y es que el artículo 6 de la Declaración Universal habla en español de reconocimiento de la personalidad jurídica de los seres humanos. La realidad es que en español personalidad jurídica existe, en francés personnalité juridique también existe, pero en inglés no existe cosa tal como juridical personality. Entonces, en inglés la traducción es el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. To be recognized as a person before the law. Y ese debate, en ese entonces lo tuvieron Roosevelt, Kazan, Alfaro,
todas las figuras que yo les mencioné cuando les hablaba de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por supuesto que los latinoamericanos hablábamos de personalidad jurídica y estábamos convencidos de que esto incluso iba más allá, pero entonces los anglosajones estaban preocupados porque decían, oye, nosotros tenemos que limitar esto no puede incluir a las personas jurídicas. Entonces ese debate, por supuesto que ha ido quedando, con el paso del tiempo, ha ido quedando desfasado. ¿Por qué? Porque ya se ha reconocido que las empresas tienen una obligación de comportarse y respetar los derechos humanos. Entonces, sobre esa misma base, ¿cómo le podemos dar prebendas a las empresas que no le damos a los seres humanos? Si a las empresas les estamos reconociendo obligaciones concretas en materia de respeto y observancia a los derechos humanos, también tenemos que hacer a los seres humanos sujeto de las mismas ventajas que tienen en la esfera jurisdiccional las empresas en materia de disputas de inversión. Esa sería mi postura un poco romántica, pero bueno. Muchas gracias, Alonso. Factor tiempo. Lorenzo San envió una nota bastante amplia donde habla sobre la importancia y el interés que tiene en cuanto a los derechos humanos y hace un análisis valorativo del artículo 13 de nuestra Constitución Política. Como panameño y pues incluyendo el contenido del artículo 19. Y voy a la última pregunta para ver si en 2 minutos más o menos, qué es el artículo 19, porque acá en la licenciada Camargo también habla del artículo 19 en cuanto a la no discriminación de personas por edad, por sexo, raza y situaciones que están establecidas en el artículo 19. Sin embargo, el tema de los grupos LGTBI, ¿cómo queda, no? Entonces, acá también el licenciado Lorenzo habla y hace un análisis de lo que es el artículo 19. ¿Cómo se podría interpretar este artículo frente a un tema hoy en día que está contenido en todos los tratados internacionales, que es la no discriminación? Bueno, es que ahí nuevamente eso, yo nuevamente yo no le echaría la culpa a la Constitución. Creo que la Constitución es bastante clara. A mí me parece en ocasiones es quien tiene la guardia de la Constitución. Eso también se aborda en el libro. El control de la constitucionalidad es uno concentrado y lo ejerce la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte en la actualidad tiene una lectura bastante distinta a la que tengo yo, por lo menos, de lo que deben ser los derechos humanos y lo que deben ser los estándares de no discriminación. En ese sentido, la jurisprudencia interamericana es bastante, pero bastante clara. Y nuevamente apelo al sentido común. Independientemente de cómo uno se sienta, todo el mundo tiene derecho, nuevamente, a opinar de forma distinta, pero otra realidad es cómo son las cosas en la práctica. Y en la práctica, la Corte nos envió un telegrama. La Corte Interamericana le dijo a todos los estados del hemisferio, en particular a los 20 estados que aceptamos la jurisdicción contenciosa de la Corte, nos dijo, si el día de mañana me llega a mí un caso con estas características, yo voy a fallar así. Y lo que ha hecho el Estado es decirle, el Estado panameño me refiero, decirle a la Corte, muy bien, gracias y usted, yo voy a seguir haciendo esto. Entonces, la realidad, lo que va a terminar sucediendo al final del día es que el Estado panameño va a ser condenado. Eso es que es evidente, porque ya la Corte le dijo a la comunidad internacional, a los estados del hemisferio, les dijo, así es como yo voy a decidir. Nuevamente, nos puede no gustar y yo creo que todo el mundo está en su justo derecho de que no les guste. Pero nuevamente, no se puede mezclar peras con manzana. Una cosa es lo que dice la ley internacional, que se desarrolla, que son instrumentos evolutivos que responden a la evolución de los tiempos. Y otra cosa son las convicciones de orden personal. Entonces, yo creo que eso es, yo creo que eso llama a la reflexión. Y doctor, no quiero que se nos vaya el tiempo sin decirles dónde tengo los libros. Exactamente, era la pregunta que le iba a reiterar, mi apreciado amigo. Los libros los tengo en la librería Cultural Portobelo, que es la librería que está en El Cangrejo. También tengo en otra librería que se llama Círculo de Escritores, que también está en El Cangrejo. Está en la sección de librerías del supermercado Riva Smith. Y también lo tengo en una aplicación para los que estamos así en la tecnología, ahora que hablamos de los derechos de cuarta generación. Esa se llama Cuanto App. Eso si ustedes buscan en mis redes, en mi página de Twitter o en mi página de Instagram, pueden encontrar el link y en eso les incluyo el delivery cortesía de la casa. Y por cierto, el libro está en esta plataforma en $20
y en los otros lugares varía dependiendo de los porcentajes que cobre cada librería. Lo que sí les digo que en el Rivasmith y en mi página personal están en $20 y se incluye delivery en menos de 24 horas. Muchísimas gracias, Alonso. Te invitamos a unos 2 o 3 minutos de reflexión final acerca del contenido de una excelente obra que no me cabe la menor duda era requerida en la población panameña para su conocimiento. Gracias, doctor. Bueno, me gustaría cerrar con el único capítulo que se me quedó por fuera analizar, que yo creo que es excelente cerrar con él porque el doctor Alfaro fue, a mi juicio, nuevamente una de las figuras más trascendentales que ha tenido Panamá, el Panamá republicano, y una de las figuras más trascendentales que ha tenido la comunidad internacional en materia de derechos humanos, no solamente por sus aportes en la configuración, en la redacción y en la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en otras temáticas. El doctor Alfaro contribuyó a que el ser humano fuese considerado sujeto de derecho internacional público, con sus aportes en la Declaración sobre Derechos y Deberes del Estado. También el doctor Alfaro contribuyó a sentar las bases de lo que a la postre sería la Convención contra el Genocidio. Alfaro trabajó con Rafael Lemkin en promulgar esta convención, y esto es otra cosa que es bastante esquiva a distintos sectores de la sociedad panameña. El quehacer internacional del doctor Alfaro fue tal que él incluso abogaba por la protección de los bienes culturales, no solamente al ser quien firmó el pacto Roerich sobre la protección de los bienes culturales y la famosa frase y logo Pax Cultura, sino también que durante su vicepresidencia dentro de la Corte Internacional de Justicia escribió una opinión fascinante en el caso del templo de Preah Vijar. Es decir, los aportes del doctor Alfaro no se limitaron únicamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este fue el punto de partida. Ustedes quieren saber de qué tan avanzada era el doctor Alfaro. El doctor Alfaro, 50 años antes de que se creara la Corte Penal Internacional, ya había escrito sobre la necesidad de establecer una Corte Penal Internacional. Y nos había dicho hasta qué crímenes se deberían juzgar en la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de una de las figuras más preclaras en el derecho internacional público y una figura trascendental en el ámbito nacional. Y me gustaría cerrarles con esto, y esta es la forma en la que yo cierro la introducción al libro, y me voy a tomar la licencia de leérselos. Y les digo yo a ustedes: la utopía tendiente al respeto, la promoción y la plena observancia de los derechos humanos es tarea de todos. No puedo culminar sin antes citar las palabras pronunciadas por el doctor Ricardo J. Alfaro un 10 de diciembre de 1968, hace casi 11 lustros, quien, a referirse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese instrumento que él contribuyó a forjar, decía que ésta debe estar siempre a la mano de todos los hombres conscientes para leerla de vez en cuando y meditar acerca de su tremenda significación, acerca de la victoria que ella representa sobre todos los poderes que por siglos han desconocido y atropellado los derechos humanos y han impuesto por medio de la fuerza el dominio y la explotación del hombre por el hombre. Y deseo particularmente expresar el anhelo de que así lo hagan los jóvenes que han tenido la fortuna de nacer en un país libre y que tendrán en el futuro la responsabilidad de vivir en un mundo donde todavía se libra la batalla secular de la libertad contra el despotismo. Como joven, y esto se los digo yo, todavía joven, con la fortuna de haber nacido en un país libre, acogiendo la invitación del doctor Alfaro de meditar sobre la significación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expreso mi anhelo de que quienes luchan en todos los rincones del orbe por su liberación, desde Ucrania hasta Venezuela, pasando por Nicaragua, Turquestán Oriental, Myanmar y el Tíbet, logren su cometido y que la libertad triunfe sobre el despotismo. Gracias. Wow. Muchísimas gracias, Alonso, de parte del Instituto de Estudios Democráticos, por la presentación de tu excelente obra, que estoy seguro va a ser muy requerida por muchas personas para conocimiento de la temática de los derechos humanos. Y no solamente en cuanto a la conceptualización, sino a la aplicación de los distintos sistemas, el universal y el regional. Valioso aporte brindado en tu obra. A todos los presentes, muchísimas gracias, y a todos, buenas tardes y
Éxitos en su obra. Saludos a todos. Gracias, doctor, y gracias al Tribunal Electoral.